Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues qué gusto verlos. Nunca me imaginé que íbamos a estar aquí en este semestre juntos. Es lo último que hubiera pasado por mi cabeza. Y sobre todo para una materia tan difícil como es iluminación, que es realmente, posiblemente sea la materia que más requiere, tecnológicamente hablando, es la materia que más recursos demanda de su computadora. Y pues va a ser un reto muy importante. Y nunca pensé que fuéramos a estar en esta situación, pero pues enos aquí. Por lo mismo de que esta materia es tan demandante, algo mm, que creo que va a ser muy importante para todos nosotros para poder seguir trabajando es que procuremos tener ese acceso a computadoras que tengan pues los requerimientos mínimos necesarios para la materia. En un momento hablamos de eso. Si es que por X o Y razón no pudieran tener acceso a esas computadoras, pues vamos a tratar yo he desarrollado una serie de ejercicios que no requieren esa demanda de poder de procesamiento, donde veríamos pues este conocimiento un poco más teórico, pero yo creo que pues dadas las circunstancias es creo la mejor opción que tenemos en este momento. Sé que algunos de ustedes están yendo a la escuela. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo en que vayan a la escuela. Creo que es exponerse. Ah, no creo que, no creo que, bueno, creo que ya son opiniones de cada quien, pero yo personalmente creo que no podemos asegurar la seguridad de nadie, mucho menos de un alumno. Y pues ya dependerá de la decisión personal de cada uno de ustedes si es que quieren hacerlo. Pues el tecnológico ahora ya está abierto, tiene esa posibilidad, están siguiendo todas las medidas sanitarias que son pues humanamente posibles, pero siempre hay algo que se nos puede escapar. Entonces, eh, es difícil hablar de estos temas y yo no voy a hablar en contra de la decisión del tecnológico. Creo que estamos en un momento de madurez dentro de este fenómeno global que estamos viviendo, donde creo que ya empezamos a sopesar más o menos cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las posibles formas de evitarlos. Y pues aplaudo la decisión de que tengamos al menos esa libertad de poder decidir si es que queremos o no hacerlo, pero yo creo que para mí lo más importante es que ustedes estén seguros y que ustedes hagan las cosas de acuerdo a como su conciencia se los dicta, a, a como creen ustedes que deben lograr. Si para mi materia necesitan asistir, porque como les digo, mi materia es muy demandante con los equipos, por lo que a mí respecta, yo prefiero mil veces que aprendan en el plano teórico solamente y que nos pongamos a ver otro tipo de tutoriales, más plataformas para complementar el conocimiento que yo les pudiera dar. Pero prefiero eso a ver que se exponen eh, a pues algún riesgo que no es nada agradable. ¿Sale? Bueno, dicho lo anterior, como quiera que sea que veamos nuestra clase, ya sea en Maya, ya sea pues con investigaciones, ¿qué es de lo que se va a tratar esta materia? Bueno, la materia se llama iluminación y en iluminación de alguna forma lo ponemos como consecuencia a materiales y texturas, van de la mano, porque ambos forman parte de un conjunto más grande que de un área más grande dentro del el quehacer de una película o un videojuego, dentro de los medios audiovisuales 3D, porque pues aquí toda la iluminación que vamos a ver aquí es 3D, um, que le llamamos Look Development a esta área más grande de conocimiento. Entonces, en Look Development, ¿qué es lo que hacemos? Pues es que ahí es donde nos ponemos a ver cómo se van a ver las cosas dentro de una pantalla del medio final del que estemos hablando, ya sean videojuegos, ya sea cine,
ya sea cine de animación, que pues sería diferente el cine de efectos especiales que el cine de animación. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tema? Bueno, nosotros tenemos planteados, si me permiten un momento, mm, tenemos planteado eh, un programa que creo que ya les compartí en algún momento y me parece que lo tengo por aquí. Ok, ahí está. Entonces, este, mm, este documento de planeación dice que esta materia tiene 5 unidades. Sorry chicos, ahí creo que yo les fallé tremendamente porque fui hace un par de años a esa junta de maestros en la Ciudad de México tratando de hacer que redujeran el número de unidades de todas mis materias y pues en la mayoría de los casos lo logré, pero en este caso al contrario creció a 5 unidades. No sé cómo fue que pasó, pero eh, es solo cuestión administrativa. Entonces vamos a tener cinco calificaciones. Los temas siguen siendo los mismos de todas formas. Yo nada más quería hacerlo más como fácil de administrar, pero bueno, en fin. Ah, tenemos aquí que tenemos 5 unidades. La primera se llama Teoría e Iluminación eh, 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 Introducción a la Teoría de la Iluminación, donde vamos a ver las partes más básicas de lo que es obviamente la iluminación. Después tenemos el tema número 2, que es teoría del render. Creo que lo vamos a mover un poquito más adelante. Después tenemos técnicas de iluminación. Esto es lo que veríamos después de la primera unidad en mi caso. Y vamos a intercambiar esas dos. Y después tenemos bases y parámetros de render. Ok, muy bien. Y finalmente tenemos render management. Ok, bueno, pues entonces para eso ya tenemos desarrolladas, me parece que son 10 prácticas. em, Y esas 10 prácticas vienen con 10 temas de los que vamos a tener una pequeña introducción antes de cada clase y después, aparte, vamos a pedirles que ustedes hagan sus investigaciones que quieran compartir con sus compañeros, pues para complementar este conocimiento. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a empezar por hablar acerca de qué es la iluminación en estas producciones 3D, ya sean videojuegos, ya sea cine. En este caso yo me voy a enfocar más en cine, que es lo que yo conozco. Sin embargo, pues bueno, también he visto un poquito hemos trabajado un poquito en videojuegos, entonces pues hay puntos donde sí se parece este tema un poquito. Ok, muy bien, pues vamos a empezar. Dice aquí, esto creo que ya se los había yo mostrado antes. Eh, Tal vez ya hasta reconozcan esta cara porque ya se los he mostrado me parece que 2 veces antes. Y decía este muchacho que al tratar de mejorar la calidad en las imágenes sintéticas, no esperamos ser capaces de mostrar al objeto con texturas, luces y sombras exactamente como aparecería en la realidad, sino que solo esperamos a poder mostrar una imagen que se aproxime al objeto real lo suficiente como para proporcionar un cierto grado de realismo. Palabras de Wei Tong Fong en 1975, el creador de este shader que se llama Fong, que pues en oposición a Ward y Blin, su coeficiente de reflexión es un poquito más intenso en el frente, lo cual lo hace muy bueno para representar metales. Y pues este muchacho se puso a hacer todo ese trabajo pensando, pues con que se parezca un poquito, con eso me doy por bien servido. Y oh sorpresa que de ahí saltamos a esto, ¿no? Saltamos a ver que pues la mayoría de los coches que ustedes ven en los anuncios, la mayoría de ellos no son reales. No sé si se puedan fijar eh, en cómo se ven esos autos en los comerciales y se van a dar cuenta de que nadie los está manejando. ¿Por qué? Porque no son reales. Entonces, a ese grado de realismo hemos llegado. Bueno, um, ¿qué más? La iluminación juega un papel decisivo en las películas de animación al ayudar a crear un estado de ánimo, dirige el ojo del espectador a donde lo queremos, crea interés visual para que no se vea como todo plano, todo el mismo color, y lo más importante, crea una ilusión de credibilidad en la mente de la audiencia
que sobre todo lo más importante es que los ayuda a conectarse con el contenido de la película. Si una película se ve lo suficientemente real como para que nosotros lo aceptemos como que es real, dejamos de pensar en que es 3D, dejamos de pensar, de cuestionarnos cómo se hizo, mira, eso, cómo lo hicieron, cómo destaca, o eso está mal hecho. En vez de pensar en todas esas cosas, nos dejamos llevar porque nuestra mente, como lo ve real, dice, eso, eh, no hay nada interesante que ver aquí. Vamos a concentrarnos realmente en la historia. Entonces, eso es lo padre de hacer iluminación, de hacer look dev, que podemos llegar a este tipo de resultados, ¿no? Donde nuestro arte, si está bien hecho, se vuelve invisible y eso es lo más importante que podemos hacer porque nos estamos concentrando en algo mucho más importante que nuestro arte, que es el arte global de contar historias y de hacer cine, ¿no? Qué padre. Ok, muy bien. Entonces, los artistas de iluminación tienen que conocer todos los aspectos de la luz, cómo caen las sombras, dónde caen, dónde no, cuál es el punto de origen, se dan cuenta si la luz es demasiado brillante, demasiado oscura. Eh, una gran cantidad de empresas desarrollan herramientas de software que ayudan a recrear los escenarios imaginados por el artista conceptual. Y a lo que me refiero con eso es a que los artistas de iluminación, nosotros vamos a ver en esta clase como el arte de iluminar, pero realmente ya cuando estamos trabajando en empresas, realmente a eso le añadimos muchas herramientas más de programación, herramientas eh, automatización de procesos, de postproducción en la misma, antes de tener el resultado final. Entonces, son muchas variantes que podemos aplicar para que los artistas de iluminación hagan un trabajo más rápido y más certero, que nada más se concentren en el arte y menos en hacerlo funcionar, ¿no? Bueno, en fin. Um, eh, Dice que la iluminación de un personaje que se mueve y cambia de posición es más compleja que la de un objeto estático. Entonces, una luz que en un cuadro iluminó perfectamente un personaje, en el siguiente lo deja en la penumbra. Un aro de luz dirigido a un personaje puede sobreexponer su cabello si cambiamos ligeramente la posición de la cámara. Y por eso es que tenemos, bueno, realmente hay algo que se supone que se llama rigs de luz, donde las luces pueden seguir a los personajes y realmente, bueno, pueden hacerlo, es muy sencillo hacerlo. Eh, Creo que hay que usarlos con cuidado porque a veces podemos dar resultados que no son realistas, pero se puede hacer eh, para mantener siempre los personajes bien iluminados a pesar de el escenario donde se encuentran. Um, y se ven como en este caso, por ejemplo, técnicamente es posible agrupar las luces de un personaje para que se muevan junto con el personaje y así todos los tipos de luz que rodean al personaje lo siguen en a la misma distancia desde el mismo ángulo y asegura que pues la luz se vea uniforme en el personaje a pesar de que este personaje atraviese por lugares oscuros, iluminados u otra vez oscuros, ¿no? Um, Esos son los rigs de luces. Ok. La iluminación de un personaje parece más natural si el personaje se mueve a través de un rig de iluminación general de la escena. Y tenemos fuentes de luz que estén estáticas. Puede ser que estén estáticas realmente o que no. Y esto le da más realismo a la escena. Al final del día son las habilidades y conocimientos de los iluminadores lo que ayuda a desarrollar una escena realista por cualquier medio que sea necesario. Y es que, como les digo, esta escena requiere de luces móviles, pero toda escena requiere también va a haber dos tipos de iluminación en una misma escena, una iluminación para los personajes que puede o no puede moverse junto con el personaje. Tenemos esa facilidad, sí. Y como les digo, yo personalmente prefiero no moverle mucho porque de pronto puede dar resultados no muy realistas. Puede suceder, ¿eh? Bien hecho no debería, pero puede suceder. Entonces yo prefiero ser muy conservador en ese sentido. Y también tenemos un rig general de iluminación en la escena. Entonces aquí como están viendo en esta escena que está detrás de mí, van a ver que estas luces nunca se pueden mover, ¿no? Las luces que vienen de afuera de este ventanal, que pegan en este baúl,
que pegan en, en la cabecera de esta cama, ah, bueno, más bien en la pared, esas luces no se mueven. Entonces, si el personaje se mueve, vamos a decir como aquí, por ejemplo, la iluminación de este ventanal nunca se va a mover, pero la iluminación que acompaña a estos personajes puede ser que se mueva un poco, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias entre el, el set lumínico de una escena, a veces también llamado rig de luces de una escena, y el rig de luces de un personaje, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, entonces, ahora fíjese en esta escena, dice, la iluminación juega un papel fundamental en la definición del look de una película. Añade profundidad visual eh, y añade complejidad a la escena, aumentando con ello su impacto dramático. Aunque a menudo se han examinado los problemas en la iluminación para las películas de live action, en este documento y en este curso vamos a hablar del proceso de iluminación para animación 3D principalmente, y en concreto hablaremos de dónde la iluminación se ajusta a la línea de producción de una película animada por computadora, lo cual comprende un modelo de iluminación 3D, o también llamado CG, Computer Graphics, y cómo los artistas de iluminación podemos utilizar ese modelo para mejorar una historia. Eso es algo muy, muy importante que a lo mejor yo no veía en el pasado en mis clases y ahora creo que es algo que le hago mucho énfasis en ello. Cómo podemos aprovechar la luz para contar una mejor historia? La iluminación puede ser utilizada como una herramienta potente y eficaz en la narración visual. Por ejemplo, este cuadro está muy muy bonito. A mí realmente me gustan mucho estas películas de huevos. Y fíjense cómo, debido a cómo está iluminada esta escena, podemos ver que tenemos aquí tres planos. Un plano bastante iluminado, otro plano un poquito menos iluminado y otro plano muy oscurito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que nosotros le prestamos principalmente atención a este personaje que está más iluminado, más enfocado en el centro, con colores más brillantes. Y después, ¿quiénes son los siguientes personajes a los que les prestamos atención? Son estos que están en el segundo plano de luces, ¿no? Entonces, estos personajes tienen un poquito menos de iluminación, están un poquito menos enfocados, como verán, y, y su tamaño también es relativamente menor en la pantalla comparado con este personaje. Entonces, pues primero vemos a este personaje, después este, y solo ya cuando nos sobra tiempo, que nos sobran como neuronas para procesar la información, es que vemos qué es lo que está aquí alrededor de esta escena, ¿no? Y entonces le damos contexto. Y fíjense que realmente lo dije con toda la intención, que nosotros realmente no nos sobran neuronas para analizar la escena. Normalmente nosotros solamente tenemos como un espacio de atención para darle importancia a lo que está pasando en la historia, a quien está hablando. Y solamente cuando ya procesamos toda esa información de qué está haciendo, cuál es su intención, qué es lo que quiere obtener, ya cuando procesamos todo esto, es que empezamos a revisar, a escanear toda la escena y decir qué está pasando aquí con ese tiempo que nos sobra, ¿no? Es como cuando leemos subtítulos en una película, que lo primero que hacemos es leer los subtítulos, si está en, no sé, finlandés, ¿no? Y estamos leyendo subtítulos, ¿no? Porque digo, yo no hablo ni una palabra de islandés, creo que, perdón, de finlandés, creo que una. Este, y ya que leí todos los subtítulos, ya es que me sobra tiempo para analizar la escena, ¿no? Y lo mismo pasa, créanlo o no, con el contenido real de la película, con subtítulos o no. Primero le prestamos atención a quien está hablando para saber de qué se trata la película, qué es lo que está pasando en esta escena en particular, y ya después analizamos el resto de la escena. Entonces, en ese sentido, por eso este cuadro, tenemos este plano, tenemos este otro, y esto realmente no lo vamos a analizar sino hasta el final. Es como que algo que está pasando de toma a toma a toma, y ya una vez que lo analicemos, ya como que ya sabemos que está ahí, pero no lo estamos analizando. Y por eso tenerlo en estas penumbras hace que no necesitemos o que nuestra mente no se concentre en procesarlo. ¿Por qué? Porque está en penumbra, entonces no le prestamos atención. Lo primero que le prestamos atención es al color y al movimiento, ¿no? Entonces,
vemos esas cosas y todo lo demás está como oculto. Y de hecho, si estos personajes no se mueven, si casi no se mueven, va a ser mejor y más realista. Si se mueven un poquitito, vamos a sentirlo como natural. Si se mueven mucho, nos va a llamar la atención y nos va a distraer. Si se mueven un poquito, se va a sentir natural. Si no se mueve nada y tenemos tiempo de analizarlo, nos vamos a dar cuenta, un momento, esto se ve chafa, ¿no? Algo no está bien. ¿Sale? Entonces, así es como vamos iluminando como por bloques, donde queremos poner la iluminación. Okay. Ahora, dentro de la línea de producción, ¿dónde entra nuestro proceso de iluminación? Tenemos dos etapas de iluminación, entonces vamos a verlas aquí. Este lo tomamos de Pixar, si alcanzaron a leer lo que estaba escribiendo ahí, lo que había escrito ahí. Dice que tenemos editorial, quiere decir, este es el editor que todo el tiempo está trabajando. De hecho, este a lo mejor en vez de estar aquí en este punto debería estar a todo lo largo de la película. Ok, y luego dice tenemos arte, tenemos el layout, perfecto. Y entonces dice aquí que tenemos, eh, dice efectos, animación de personajes y aquí finalizamos la escena, ¿no? Ok, bueno. Entonces, fíjense, esto viene de Ah, 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 ah. Animación de personajes, este viene como que de otro pipeline diferente que no tiene que ver con esto. Ok. Este de animación vendría como también de story y de layout, ¿no? Ok. Vienen los personajes animados. Los juntamos con los efectos especiales que también vienen de otro pipeline diferente. Los ponemos juntos. Y entonces es que iluminamos. Ok, bueno. De hecho, sí y no. Como que algo no es. Algo de información falta ahí. Resulta ser que cuando nosotros estamos haciendo nuestros escenarios, desde que los estamos modelando y que les hacemos materiales, en ese momento obtenemos nuestra primera etapa de iluminación. Por eso les decía, tenemos dos. En la primera, lo que hacemos es que una persona que va a ser nuestro supervisor de iluminación va a poner las luces en el escenario que estamos haciendo, que estamos modelando y que le estamos haciendo eh, eh, texturas y materiales. Ya que más o menos las tenemos terminadas, le ponemos iluminación, pues precisamente para ver cómo reaccionan esas luces esas texturas y esos materiales a la luz. Entonces lo iluminamos realmente. Y entonces lo que pasa es que esa iluminación se va a llamar eh, eh, rig principal, me parece. Ya se me olvidó el nombre. Pero es como es nuestro rig principal de iluminación. ¿No? Y entonces ese se guarda junto con la escena. ¿Ok? Y entonces ese escenario ya está iluminado. ¿Ok? Ah, y entonces, ahora sí, ya está guardado, pero está guardado como un asset. ¿Ok? Bueno, entonces la producción continúa y otros artistas van a estar animando, van a estar regando, animando. Otros artistas van a estar haciendo efectos para las escenas. Bueno, otros artistas tienen que estar poniendo las cámaras en cada escena. Y ya que juntamos las cámaras, bueno, de hecho las cámaras se pasan a iluminación, ¿no? Para que el animador sepa qué se va a ver en cámara, ¿no? Y entonces ya que tenemos las cámaras, la animación y los efectos especiales, ya que tenemos las tres cosas terminadas, entonces los juntamos en un solo documento, que es como este que vemos aquí, que es como este aquí donde se juntan, que le vamos a llamar finalización de la escena o scene finishing. Y entonces ahora de aquí ya se vuelve a pasar a iluminación. ¿Y qué creen? Que ahora sí ya, ¿se acuerdan que habíamos hecho les había dicho que desde después de modelado, después de materiales, se había hecho un rig de iluminación? Bueno, aquí también se pone. Entonces tenemos la escena finalizada. Ok, la escena finalizada de hecho muy probablemente no tenga luces porque haría la escena más lenta. Y entonces ahora ya que nos devuelven la escena al equipo de iluminación, ya le ponemos escena con animación, con efectos, con cámaras. Ahora ya le ponemos el rec de iluminación. Y entonces ahora viene una segunda etapa de iluminación, donde el primer artista, el supervisor, iluminó el escenario, ¿ok? O iluminó la escena. Pero ahora lo que tenemos que hacer los artistas es iluminar plano por plano. Cada vez que la cámara cambia de posición,
el rig de iluminación no necesariamente va a iluminar las cosas de la misma forma. Hay ocasiones donde el personaje no va a destacar igual, se va a ver con un poquito más de sombrita en vez de iluminado con luces de rim lights, etc. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es nosotros ir cambiando esas luces un poquito para que se vea iluminado bien en cada ocasión. O en vez de cambiar las luces, a lo mejor las luces generales de la escena se quedan y lo que hacemos es que creamos luces para iluminar al personaje individualmente, ¿no? Y entonces ya se convierte en un rig de luces del personaje, ¿sale? Entonces esa es la forma en cómo trabajamos eh, este, este proceso dentro de el proceso de hacer una película 3D. Ok, entonces empezamos con Storyboard. Este nos dice de qué colores van a ser de qué tonos van a ser las escenas. Esta escena que está hasta arriba la vemos que es oscura. Después tenemos una escena clara y después tenemos una escena que es como un poco mixta, ¿no? Ok, bueno. Entonces, de esta misma forma, ahora esto se pasa del storyboard, lo pasamos a animático. Bueno, de hecho esta es una escena final, pero digamos que lo pasamos al animático. Y lo hacemos ayudados de estos color keys. Color keys son parte de la información que nos da el equipo de arte desde que se empieza la película y que nos dicen cómo se va a ver la película al final, donde va a haber lucecitas, qué fuentes de luz hay en cada lugar. Ajá. Y entonces esto es lo que nosotros como artistas de iluminación vamos a seguir para hacer la primer etapa, que era la de la iluminación de la escena. ¿Sale? Entonces estos son los color keys. Aquí están los tipos de los tonos que vas a utilizar para esa escena. Así te los dan, ¿no? En una paleta cromática para cada secuencia de la película, ¿no? Ok, y así es que desarrollamos pues este tipo de escenarios, ¿no? Oscuro, eh, medio y pues un poco sobreexpuesto, ¿no? Ok, tenemos también estos planos donde nos dicen cuáles son las fuentes de iluminación, ¿no? Dónde van a estar los personajes y en alguna medida, aquí no lo dice, pero también podríamos ver dónde van a estar las cámaras, ¿no? Y cómo esperamos que se vea un poquito, ¿sale? Bueno, por otra parte, los personajes pues los vamos modelando, empezamos a ponerle sus texturas, sus materiales, y una vez que los tenemos, pues ya los ponemos juntos, y aquí es ya donde ponemos las luces, ¿no? Ok, bueno. Entonces, aquí está, esto es parte de lo de layout, y entonces aquí en el layout es que ponemos las cámaras, y nosotros hasta aquí todavía no hemos puesto luces, pero cuando recibimos nuestra escena de los departamentos de animación y de efectos especiales, nuestra escena se va a ver algo más o menos parecido a esto. Se va a ver así como esto, más bien como este que está acá arriba que estoy ocultando, como este. Y ya nosotros vamos iluminando y ya vamos haciendo nuestros renders para ver qué tal se ve, ¿no? Okay. Y entonces ya ahí nosotros ya podemos poner pues las luces, hacemos un render para ver qué tal se ve y si se ve bien entonces ya lo pasamos al segundo departamento, bueno, al siguiente departamento que sería de composición, donde ya le pondrían así como estas, bueno, de hecho en este caso esta iluminación rojiza fue de composición. Ok, bueno. Entonces, así es como iluminamos nosotros. Nosotros decimos, ¿cómo queremos iluminar? Bueno, este es el resultado más o menos que queríamos obtener. Entonces, estas son las luces, no sé si se alcanzan a ver, pero si no, los pongo acá. Estas son las luces que necesitamos nosotros para obtener este resultado de una escena como esta, ¿no? De decir, pues todas estas son fuentes de luz, fuente de luz de este lado, fuente de luz de acá arriba que no lo podemos ver, ¿no? Y entonces, pues todo eso se refleja aquí, la fuente de luz que no podemos ver, las ventanas, los foquitos esos de color rojo y así, ¿no? Y entonces todo eso pues para que se vea más integrado. Ok, bueno, esta parte yo creo que con ustedes me la voy a saltar un poquito porque ya lo conocemos muy bien. ¿Qué es el modelo de iluminación que utilizamos? Pues nosotros vamos a utilizar principalmente el modelo del triángulo de luces, que ya platicamos de eso porque pues lo vimos en fotografía. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Fíjense que en cine, esto es algo muy, muy fundamental. Siempre necesitamos, créanlo o no, perdón, voy a volver a poner mi hermoso rostro, hermoso, hermoso rostro, entre comillas, en la pantalla. Entonces,
En cine nosotros siempre necesitamos atender a esa teoría del triángulo de luces. Realmente, creo que ya les había comentado alguna vez que un alumno me preguntó, ¿y qué hay más allá del triángulo de luces? Hay otra teoría de iluminar? Y creo que ya les conté esta historia y en ese momento dije una idea muy extraña, pero la respuesta realmente, una vez que me puse a pensarlo después de aprender más, dije pues, ¿qué hay más allá del triángulo de luces? Pues lo hay todo y no hay nada. Puedes iluminar con 500 luces y la teoría sigue siendo un triángulo de luces. Puedes iluminar con una sola luz y la teoría que permea sigue siendo la del triángulo de luz. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos una luz principal. Eso es lo más importante. Y después, si es que necesitamos rellenar para que las imágenes se vean más comprensibles para el ojo humano, pues necesitamos separarlas de su fondo y necesitamos tener una luz ambiente. Entonces ahí ya automáticamente tenemos tres. Y eso es lo que ha permeado la teoría de la iluminación, no solo de toda la historia del cine, sino de toda la historia de la fotografía y de toda la historia de la pintura. Entonces, pues básicamente no hay. Si me preguntan qué más se puede experimentar, qué más se puede aprender, puedes aprender nuevas formas a lo mejor de cómo hacer más compleja tu iluminación o de cómo es, bueno, no hacer compleja solamente por hacer compleja, sino cómo hacer compleja tu iluminación para, para representar un contenido, un contenido dramático o un efecto artístico intencional. Puedes hacerlo a través de las luces. Entonces puedes experimentar tanto como quieras. Pero realmente, mm, tanto así como reinventarlo, me costaría un poquito de trabajo crearlo. Sí, tal vez se pueda, pero de momento, para mí, al menos yo no podría, ¿no? Creo que todo sigue siendo lo mismo. Y entonces vemos esta escena tan bonita de Terminator 2. Y entonces vemos luz principal, luz de relleno, backlight, ¿no? Entonces, a pesar de que de que la iluminación es monocroma, sigue tendiendo a el efecto de un triángulo de luces. Ok. Como es un triángulo de luces, empezamos con una luz de ambiente donde casi no vemos nada. Ok, ya empezamos a ver un poquito, ¿no? Esta es la luz que no se puede quitar del ambiente, lo cual siempre existe en la iluminación en un escenario real. En un escenario real sería muy difícil suprimir completamente toda la iluminación. Se puede, pero es muy difícil. Entonces, así empezamos. Nosotros en 3D tratamos de representar las cosas como se verían en la vida real, precisamente para que no llamen la atención, porque en el 3D hay un vacío negro, completamente oscuro, y eso hace que se vea raro. Entonces, con un poco de luz de ambiente, hacemos que se vea un poco menos raro. Ok, bueno. Después tenemos las tres luces del triángulo de iluminación. Tenemos la key light, ¿no? Que viene del frente. Tenemos la fill light, que es la que viene del lado, ¿no? ¿No? Para que las cosas no se vean completamente oscuras, porque si no se verían así como, caray, que no lo puedo ver, pero así como esto, o como esto de aquí, ¿no? O como, bueno, aquí se ve que tiene fill light, como esto de acá a lo mejor, también tiene un poquito de fill light. Y finalmente tenemos backlight, ¿no? Que es esta que separa al personaje de su fondo, ¿no? Así como también aquí. ¿Por qué queremos una fill light? Porque no nos gusta tener masacotes de color donde una figura se combina con otra. Eso hace difícil la lectura de un plano, hace que las personas nos preguntemos qué está pasando en una escena, no lo podemos leer. Y pues aparte se ve más bonito, ¿no? Se ve bonito que las cosas tengan rim light, ¿no? Entonces, pues, siempre va a haber rim light. No siempre, pero las figuras siempre se tienen que destacar de su fondo, ya sea con rim light, ya sea con color, a lo mejor incluso con movimiento, pero aunque no lo crean, en la mayoría de los casos siempre tenemos rim light. De hecho, yo no sé si pueden ver una rim light detrás de mí, pero yo lo puedo ver, ¿no? Entonces, y no tengo luces, nada más tengo una luz. Bueno, tengo una luz principal aquí, tengo luz de rebote que es ambiental de paredes blancas, y tengo esta que casualmente está dada por esta pared blanca. Blanca. Entonces tengo una rim light natural, ¿no? Ok, entonces, ah, hasta cuando no la ponemos es difícil no tener. Ok, bueno. Déjenme quitarme y pues ya lo vamos completo, ¿no? El triángulo de luces que ya hemos visto antes, ¿no? Ok, bueno. Rim light, ya habíamos hablado de este cuadro, donde tenemos a este personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Se me olvida, Sorg, ¿no? Aquí está, Sorg, ¿no?
y pues estaría completamente oscuro y no se diferenciaría de su fondo, excepto porque tiene una muy bonita ring light. Ok, bueno. Entonces ahora sí, ya que sabemos cómo desarrollar la iluminación de una escena, pues ya podemos ponerla en la práctica. ¿Cómo la ponemos en la práctica en una escena? Bueno, pues en una escena tenemos que clasificar el papel de la iluminación en estas categorías, dirigir la atención del espectador, establecer un estado de ánimo y una atmósfera, crear una sensación de profundidad, fíjense, eso es muy importante, y mantener la continuidad visual. Ahorita hablamos de cada uno de esos aspectos, pero todo eso se está cumpliendo aquí. Dirigimos la mirada del espectador, establecemos un estado de ánimo, creamos una sensación de profundidad, ¿sí? Y mantenemos la continuidad visual con el resto de la escena. Ok, entonces díganme si no esta escena tiene un discurso emocional, ya lo tiene, como de que están sorprendidos, de que es casi como inmenso, como impresionante, ¿no? Los colores del cielo, el color irreal del agua, los colores tan vívidos de estos personajes, ocultos un poco en la sombra. Entonces todo realmente es parte de esa narrativa visual. Centramos la atención del espectador porque esto está oscurito, esto que está aquí a los lados, pero esto está más brillante. Tiene la continuidad visual, bueno, ya lo hemos dicho, y transmite una sensación de profundidad al hacer las cosas de diferentes colores conforme nos vamos alejando y se van haciendo más claritas conforme conforme las cosas se alejan de la cámara. ¿Sale? Muy bien. Entonces, dirigir la mirada del espectador. Pues creo que aquí está muy claro, ¿no? Todo esto está en penumbra y esto está iluminado muy brillantemente, pero fíjense, siempre sin quemar. Siempre sin quemar el color. De hecho, se quema aquí un poquitito, una cosita de nada. Aquí posiblemente. Y nada más. Y aquí. Y es todo lo que se quema. Realmente, qué extraordinario trabajo de iluminación hicieron en esta película Rango. De hecho, no fue dirigida por un director de 3D, fue dirigida por un director de cine, precisamente con la intención de que hiciera que los artistas este es de ILM, me parece, que llevaran su arte más allá, ¿no? Ok, bueno. Entonces nos ayuda a establecer el estado de ánimo. Entonces, pues, como en este caso que usamos colores agradables, como casi pastel, precisamente para transmitir una atmósfera donde pues realmente las cosas están bien, ¿no? Y transmitir una sensación de tranquilidad al espectador, ¿no? Ok, bueno, también tenemos las sombras, donde tenemos sombras rígidas como estas, que transfieren mm, ah, como una sensación de intranquilidad, de estar como a la expectativa de acecho, y estas sombras suaves, donde nos transfieren como esa sensación de calma, de todo está bien, ¿no? Sombras suaves, no sé si se puede ver aquí, que esta sombra apenas se ve como grisácea, aquí, ¿no? Aquí, rosa, gris, y acá se ve blanco, rosa, negro, ¿no? Rojo, negro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y eso lo vamos a ver en la clase, ¿no? Cómo conseguir ese tipo de sombras, unas y otras. Ok, finalmente, nos ayuda a separar los escenarios entre niveles. En este caso está separado en tres niveles. Tenemos un nivel oscuro, un nivel medio y un nivel claro. Y entonces nosotros así le prestamos atención a un nivel, que es el nivel medio normalmente, hasta el punto en el que este nivel se sale de foco y nos obliga a mirar a este otro nivel más claro, ¿no? De hecho, tengo por ahí el video, se los podré compartir, pero ya se está haciendo muy largo este video. Entonces, pues, es así como funciona, ¿no? Con tres niveles de iluminación es que nosotros podemos separar nuestras escenas, darles profundidad y así nosotros las simplificamos para que el espectador solamente tenga que prestar atención a un plano, ya sea al último plano, al plano del medio o al plano del frente. De hecho, en este caso el plano del fondo sería difícil de creer que va a ser un plano importante, porque precisamente por eso está en sombras. Ah, bueno, algo podría pasar siempre, ¿no? Pero en este caso tenemos dos que están más o menos ahí compitiendo. Entonces, es por eso que de hecho en este caso se tuvo que sacar un plano de foco para poder concentrarnos en el pescado, ¿no? Porque si no el niño hubiera estado llamando la atención más que el pescado, ¿sale? Entonces, pues ahí está. Y creo que ya con eso, nada más me queda una lámina, me parece. Ok. Entonces, son dos láminas. Ok, bueno. Entonces,
Claro, esta es la penúltima. Dice, usamos entonces la iluminación para crear consistencia visual. Se me había olvidado eso. Donde sabemos que estas dos escenas de arriba, o que estas dos tomas, transcurren en la misma escena, ¿no? En el mismo escenario, es la misma aventura. Pero ¿qué tal si en medio de esto nosotros cortáramos a este plano? Bueno, un plano como este, ¿no? Donde vamos a poner que este personaje fuera un personaje diferente. Diríamos, mientras mientras que estos personajes están viviendo esta aventura, estos otros personajes están en otro lugar viviendo esta otra aventura. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque los planos tienen una iluminación diferente, ¿no? Entonces así es la primera forma en cómo aprovechamos la iluminación para transferir esa información de que las cosas están transcurriendo en un lugar diferente o a una hora diferente, ¿no? Entonces eso es continuidad visual dentro de una escena, ¿saben, chicos? Bueno, entonces vamos a checar esta lámina. Este es nuestro checklist como iluminadores. Nuestra iluminación se ajusta a la historia que queremos contar. Check. Entonces sí se queda, sí sirve. Nos ayuda a definir la geometría de los objetos. Si nos ayuda, le ponemos palomita. Nos ayuda a tener un buen rango tonal, es decir, a que las cosas se vean interesantes. Eso es algo muy interesante que de hecho no planteé en esta presentación, pero las cosas se ven interesantes gracias a nuestra iluminación, sí. Entonces, palomita. Como por ejemplo lo vimos en muchas escenas, nada más que no lo mencioné, como lo vimos en la escena de lluvia de hamburguesas, ¿no? Donde vemos que hay muchos tonos muy diferentes, entonces es muy interesante. En rango, a lo mejor no hay muchos tonos, pero hay mucho contraste, eso se llama valor. Por cierto, valor va a ser el tema de nuestra primera práctica, que se llama blanco sobre blanco. Tenemos muchos valores diferentes, entonces tenemos eso, tenemos un rango tonal amplio, palomita. Los objetos se pueden separar del fondo y los podemos identificar separadamente, ¿sí? Entonces palomita. Y si tenemos todas si cumplimos con todos esos requisitos, nuestra iluminación muy probablemente esté bien hecha, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este curso. Vamos a aprender a poner la parte técnica y después vamos a aprender a ponerla al servicio de la narrativa visual. ¿Sale, chicos? Bueno, pues en fin, con esto yo ya voy a terminar esta presentación. Tardó 38 minutos, está más larga de lo que me imaginaba. Y con eso, no sé si lo vayan a estar viendo en clase en el tecnológico, si lo vayan a estar viendo desde sus casas, pero con esto ya terminamos y tenemos dos tareas y déjenme ver cuáles son las dos tareas que tenemos. Permítanme un momento. Ok, muy bien. Entonces, para ver qué es lo que tenemos que hacer, vamos a ver aquí qué dice. Estas son las actividades que vamos a tener en esta primera semana. La práctica 1 se va a llamar blanco sobre blanco, pues eso lo vamos a analizar en el siguiente video. Y para los que no van a hacer esta práctica, que lo van a hacer, que van a hacer el trabajo de investigación, el tema de investigación de esta semana se llama, déjenme hacerlo más grande, ahí está, más grande todavía, ok, muy bien. Práctica 1B, se dice investigación en PowerPoint sobre el tema, son tres temas, valores de exposición eh, en fotografía. Eh, ¿Cuántos ¿Cuántos valores de exposición tenemos en las cámaras que usamos normalmente en cine? En 3D creo que podemos tener, no me acuerdo cuál es el límite que tenemos en 3D, pero ¿cuál es el límite de rangos de exposición que tenemos, de valores de exposición que tenemos en las cámaras? ¿Okay? El segundo tema se llama ¿qué son los lumens? ¿Para qué sirven y cómo se miden? ¿Okay? ¿Cómo se miden los lumens? Y tercer tema se llama temperatura del color. ¿Ok? Si hacen una investigación de al menos, aquí no lo dice, pero si hacen una investigación de al menos 6 láminas en PowerPoint, con eso es que los podemos pasar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estos temas van a tener directamente que ver con el tema del que vamos a estar hablando en esta práctica blanco sobre blanco,
donde vamos a estar hablando acerca precisamente de la iluminación. Iluminación con una luz blanca sobre superficies blancas, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanta luz necesitamos para poder iluminar las cosas? ¿Saben, chicos? Bueno, pues ahí está. Con esto terminamos y nos vemos aquí entonces. Para los que nos gustan acompañar en la práctica de blanco sobre blanco, nos vemos en el siguiente video de esta semana. Y para los que no, pues bueno, nos vemos entonces la semana que entra. Esta práctica nada más dura una semana y la semana que entra empezamos con otra práctica diferente, ¿sale, chicos? Bueno, pues entonces con esto tenemos suficiente material para trabajar 2 días, los 2 días que nos toquen, dependiendo de con qué grupo estén. Y pues ya el siguiente miércoles ya tendremos material para otro tema, ¿sabes? Muchas gracias, chicos, que estén bien. Échenle ganas y cuídense mucho, sobre todo, ¿sabes? Pase lo que pase, prefiero que se cuiden a cualquier otra cosa. Hasta luego, chicos, que estén bien. Bye.